A lo largo del tiempo hemos venido siendo protagonistas de la decadencia de la educación, no solo en nuestro país, Colombia, sino en toda Latinoamérica. Hemos analizado incontables veces los motivos por lo que, a pesar de los años, seguimos estando por debajo del resto de los países como los que pertenecen a Asia o Europa. Pero por ahora, centrémonos más en Colombia, un país lleno de cultura, riquezas naturales, fútbol y más fútbol. Pumarejo, Jaime, bienvenido a Presión Alta, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bueno, queremos saber cómo está el tema de los disturbios, estamos preocupados, queremos saber si se juega el partido Junior River. Nuestra fuerza pública hizo la separación de ellos para que no ingresaran, ahí hubo una escaramuza, pero se está controlando y ya los equipos están en cancha, están calentando. Digo que el muñeco Gallardo pidió que se pusiera música para extensionar el ambiente, están oyendo reggaetón, calentando. Perdón. Usted dice que Gallardo, para tapar los ruidos de afuera, pidió que se ponga reggaetón mientras hacían la entrada en calor. Pero, en cuanto a educación, ¿cómo nos encontramos? ¿Somos capaces de reconocer las problemáticas actuales que hacen a nuestro país uno de los más atrasados educativamente hablando? Gracias a dos pensadores como lo son Fabio Jurado Valencia, doctor en literatura y exdirector del Instituto de Educación de la Universidad Nacional de Colombia, y Ángel Pérez Martínez, máster en políticas públicas con énfasis en pobreza y educación de la Universidad de Michigan y experto en temas de educación, vamos a hablar de un tema en concreto como lo es la educación media en Colombia, antes de abordar un tema más amplio. ¿Qué opinan ellos de este tema? Lamentablemente las noticias para el país no son buenas. Que la educación media en Colombia no existe como ciclo. ¿Qué problemáticas identifican? ¿Qué soluciones proponen? Lo que intentaré lograr es resumir de la manera más clara y sintetizada posible la problemática en cuestión. Lo primero que afirma Fabio Jurado es que hay un problema de fragilidad en la educación desde la base. Hoy en día en Colombia, los grados de transición se convirtieron en un primer grado de primaria en donde a los niños se les enseña a leer y a escribir, cuando lo que tienen que estar haciendo a la edad de 4 años es un proceso de exploración del entorno, del arte, de la construcción de la identidad en un ciclo preescolar que no existe en Colombia. La recomendación de la creación del ciclo preescolar fue sugerida a Colombia por la OCDE en busca de agilizar los procesos, pero como vemos no hicieron nada para cambiarlo. Los problemas que se mencionan en la educación media son los siguientes. La educación media en Colombia es solo un nombre. Los ciclos que existen en Colombia de sexto a noveno grado y de décimo a 11 grado no cambian en absoluto la metodología de aprendizaje. Solo siguen yendo a los mismos cursos de siempre y no tienen la opción de escoger algún área en la que dedicarse o especificarse durante o después de la secundaria, a diferencia de otros países como Argentina, con los liceos, México con las preparatorias o Estados Unidos con el high school. Otro punto es el problema de cobertura, en donde la educación solo está presente en un 60% de todo el territorio, causando que, por ejemplo, en las zonas rurales más del 50% de los jóvenes no terminan la educación media puesto que los procesos son demasiado mediocres. Otro punto a agregar son los profesores que trabajan con todos los grados como si fuese lo mismo enseñar a niños de sexto grado que de 11 grado. Hay una visión compensadora para evitar el problema y que no ayuda en nada, como lo son las opciones de entrar a la universidad mientras aún se está en el colegio para ir adelantando semestres, pero una vez que salen del colegio se les imposibilita terminar la carrera porque o no están capacitados educativamente para terminarla o directamente no tienen el dinero para seguir con el proceso. También se puede hablar del SENA en este caso, institución que tiene múltiples fallos, puesto que ofrece cursos con base en las necesidades del territorio sin priorizar los gustos o habilidades de los aspirantes, ocasionando así que más del 60% de los jóvenes que obtuvieron un mal puntaje en el ICFES y que ingresaron a esta institución deserten. En Colombia, el mayor porcentaje de graduados técnicos son gracias al SENA. ¿Y cuál es el problema con esto? Que en otros países los técnicos son diferentes instituciones muy capacitadas y de altísima calidad, haciendo que las personas que se gradúen de estas sean realmente admiradas, puesto que aquí, como lo mencionaba anteriormente, el SENA es casi que el único encargado de este proceso y de ahí la mención de que es una institución con poco valor social. Ahora que sabemos cuáles son los problemas, ¿qué opciones tenemos para solucionarlos? Fabio Jurado mencionó que el Ministerio de Educación Nacional tenía los documentos e insumos para proceder a realizar el respectivo ajuste al sistema educativo gracias a un estudio en el Instituto de Investigación en Educación, en el que él hizo parte del 2014, pero aún así no se hizo nada. Entonces, ¿qué sugiere?
reivindicar el modelo que en la década de los 60 Colombia intentó construir o fortalecer, como lo son los Institutos Nacionales de Educación Media, pero pensados solo para la educación media, como una institución que reciba a los jóvenes luego de que terminen el bachillerato y no como un bachillerato directamente, puesto que eso le hace falta a la educación media, una educación media diversificada. Pero ¿cómo logramos esto? Es obvio que ya conocemos qué nos afecta y cómo solucionarlo, pero ¿cómo empezamos a solucionar el problema cuando en Latinoamérica los gobiernos no están interesados en invertir en educación o esos aspectos realmente relevantes que ayudarían a solucionar el problema? Porque, como menciona Oppenheimer, porque los presidentes, los gobiernos piensan en plazos electorales, en plazos de 4, 5, 6 años, y la inversión en el perfeccionamiento de maestros o directores de escuelas es una inversión a 10 o 15 años. Y es una inversión que no sale en la foto. Y si un presidente quiere invertir en calidad educativa, lo más probable es que su jefe de campaña le diga: señor presidente, por favor, invirtamos en el edificio de la escuela, en el hospital, en los puentes, en caminos, en algo que sale en la foto, en algo que usted pueda cortar la cinta inaugural. Este hombre nos permite entender por qué los países de Asia o Europa del Este están a otro nivel en todos los aspectos con respecto a los nuestros. Nos permite entender el por qué ellos producen elementos que ni siquiera se pueden tocar, como Google o Facebook, y ganan muchísimo más dinero que nosotros, los encargados de producir la mayoría de materia prima, tal cual como lo hemos venido haciendo desde hace 200 años. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Un gran punto del que partir es la presión social, ya que los gobiernos no están interesados en estos temas. Deben ser los mismos ciudadanos o las personas influyentes quienes se encarguen de presionar al Estado para que empiecen a actuar, porque la manera en la que podemos lograr que los escuchen es obligándolos a hacernos caso. Punto muy importante que como sociedad debemos acatar.